ver ahí. Habiéndose después. Ok. ¿Ya está? Listo. Hola. Estamos. Listo para usted. Perfecto. Señora vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, señores diputados, señoras diputadas, senadores, intendentas e intendentes de la provincia de Buenos Aires y querido pueblo de la provincia de Buenos Aires. Hoy es para todos nosotros un día muy especial, un día muy importante, pero sobre todo un día muy, pero muy feliz. Lo es para mí también y especialmente. Es el día en el que vengo a comprometerme ante ustedes, ante los y las bonaerenses, a trabajar sin descanso y con honestidad para reconstruir la provincia de Buenos Aires. Para recuperar los derechos perdidos, pero también para transformar a fondo y en su estructura a nuestra provincia. Hoy es el primer día de una etapa diferente, una etapa que fue abierta ayer por el presidente electo Alberto Fernández, cuya asunción y cuyo discurso inaugural empezaron a señalar un nuevo horizonte de reparación y sobre todo de esperanza. Las elecciones de octubre que nos trajeron hoy acá arrojaron un resultado para muchos inesperado, para muchos sorpresivo. Se esperaba una victoria del oficialismo, pero triunfó la oposición y lo hizo no por la mitad más uno, podríamos decir por la mitad más dos, si me permiten, 52% de los votos y una diferencia cercana a los 15 puntos. Fue un resultado muy contundente. Y no vengo aquí a decir esto, que ya se sabe, para imponer la fuerza de ese resultado. De ninguna manera. Vengo a invitarlos a otra cosa. Los vengo a invitar a reflexionar, a pensar acerca del porqué de ese resultado, del significado de ese resultado. ¿Y saben por qué? Porque ese resultado es lo más importante que tenemos. Es el resultado y la expresión de la voluntad popular. Comparto entonces mi interpretación. Me parece que ese resultado, de un lado, expresa malestar. De un lado, expresa también rechazo. Creo que tiene que ver, obviamente, con una situación económica durísima. Diputados y diputadas, senadores de la provincia de Buenos Aires conocen muy bien cuál es este estado de situación. Pero creo que no es solo eso. No es solo un rechazo a una situación económica, sino también, entiendo yo, a una política económica. Y también, me permito decir, a una lógica de gobierno. Una lógica que nació con muchas promesas y que después se basó, y no lo digo despectivamente, pero se basó en el marketing político, lo hizo explícitamente, pero se fue convirtiendo en una forma de no ver los problemas y de negar los problemas. Creo también que la sociedad y el pueblo de la provincia de Buenos Aires no quiere ni persecuciones y no quiere tampoco un Estado ausente, distante, un Estado acusador, un Estado que culpa a las víctimas de la situación económica. No quiere un Estado que no cuida
que no sana y que no contiene. Pero hubo también, junto con esto, y de nuevo sin ningún ánimo ni de ofender ni de chicanear, simplemente remito a lo que viene pasando. Hubo también un intento cultural que tuvo que ver con esta idea de que llegar a la universidad tal vez no era para sectores postergados, con esta idea de que tener un celular o una televisión puede ser una fantasía, o de que hay que disfrutar y acostumbrarse a vivir en incertidumbre. Creo yo que ha habido un contundente rechazo, pero también expresa apoyo y adhesión. Expresa también, y lo han visto ustedes, un entusiasmo y una esperanza. Creo que esto tiene que ver con la unidad. Y no me refiero solo a la unidad de la oposición, que posibilitó ese resultado, sino que me refiero también a la unidad de los y las bonaerenses. Me refiero a una unidad que tenemos que ejercer entre todos en la diversidad. No implica pensar lo mismo, no implica ser todos iguales, pero es ponernos de acuerdo en determinadas prioridades, en determinados objetivos y determinadas metas que tiene que tener nuestra provincia. Por eso me parece que en esta elección lo que ganó es la idea de una provincia de Buenos Aires que vuelva a ser una provincia productiva y no especulativa, que vuelva a ser una provincia solidaria y no egoísta, y que tenga un Estado presente, comprometido y cercano. No es simplemente una forma de hablar, es el enorme desafío que tenemos por delante. Lo que nos pidieron es que hagamos un Estado que esté al lado, codo a codo, y le dé la mano a los y las bonaerenses. Pero creo también que corresponde pensar un poco y considerar la situación tremendamente convulsionada que está viviendo la región y que está viviendo el mundo. Son tiempos de inestabilidad financiera, de guerras comerciales, de guerras de las otras también. Es un tiempo amenazante. Entonces, creo que también hay que valorar que la sociedad y el pueblo de la provincia de Buenos Aires aprendió sus lecciones históricas, observó la región y el mundo y nos trajo aquí de manera democrática y pacífica. Nos trajo sin descalificaciones personales, sin persecuciones. Y quiero también entroncarlo con experiencias personales, porque me parece que se ha aprendido de otros episodios históricos que terminaron muy mal, y esta vez no fue así desde el punto de vista de las instituciones. Dijo en 2003 Néstor Kirchner, se reconoció como parte de una generación diezmada. Yo por mi parte me reconozco hijo de esa generación, parte de una generación que es hija de aquella, pero también una generación, como en mi caso personal, casi estrictamente, pero en el de muchísimos que la componen, nos tocó también entrar a la vida política con el regreso de la democracia.
Así que somos hijos también, como generación, de la restauración de la democracia. Eso, para mí, deja marcado un norte. Venimos a transformar la provincia, pero venimos a hacerlo democrática, pacíficamente, incluyendo a todos, considerando a todos. Es fundamental. En la práctica se cerró un ciclo con esta elección y se abre otro nuevo. Esa etapa nueva es la que tenemos que construir. Yo espero estar a la altura, pero quiero decir que no pretendo ser gobernador de un espacio político, ni de un grupo, ni de un sector. Pretendo ser el gobernador de todos y todas las bonaerenses. ¿Qué ciclo se cierra? Me parece que hay ciertos puntos sobre lo que ha ocurrido en estos 4 años en la Argentina y trataré de ser lo más objetivo posible. Pero hay ciertos puntos que es necesario dejarlos hoy explicitados y planteados. ¿Y saben por qué? Porque hemos dedicado mucho tiempo, como lo hacen ustedes en su tarea, a recorrer la provincia de Buenos Aires. Nos hemos encontrado con una realidad que hace falta dejar aquí dicha, porque no es, según mi entender, lo que reina en los diarios, en buena parte de los medios de comunicación. No sé si será un blindaje mediático, como algunos dicen, no sé si será el marketing político, no me importa. Lo que sí me importa es que todos estemos en la misma página para comprender cuáles son las tareas que les propongo y que nos esperan. Y quiero ser justo con esto, porque muchas de las cuestiones, los aspectos que pienso señalar provienen de una historia anterior, son hasta estructurales. Pero lo que sí puedo decir es que en los puntos que voy a señalar, durante estos últimos 4 años, ninguna de todas las dificultades que uno podía plantear para la provincia de Buenos Aires, ninguna mejoró, se agravaron. Y no lo festejo y tampoco estoy en campaña. Simplemente vengo a decir cuál es la situación que encontramos para que todos estemos al tanto de cuál es el enorme desafío que nos espera. En primer lugar, la situación del país. Ayer lo describió el presidente de la Nación. Pocos datos, voy a decir. Inflación acumulada de 276%, 508% de devaluación, 40,8% de la población, según algunas estimaciones, debajo de la línea de pobreza, 9,5% de indigencia, 10,6% de desempleo, 158.000 puestos de trabajo perdidos en 4 años, una deuda que representa el 95% del Producto Bruto Interno, una caída del producto durante 3 años de los 4 años, una pérdida del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones, una economía, como dijo el presidente, en un default virtual. Y sobre eso, la vuelta del Fondo Monetario Internacional en su carácter de prestamista y también autoproclamado de auditor de la economía argentina. ¿Por qué ocurrió esto? Son datos oficiales, son datos conocidos. ¿Por qué ocurrió esto? Cada cual tendrá su explicación. Yo creo que lo que pasó
es que se aplicó un antiguo y conocido modelo de valorización financiera, de endeudamiento y fuga de capitales. Eso tiene muchísimos elementos y muchísimos correlatos, tanto en lo cultural como en cada uno de los renglones del accionar del Estado, como en el lugar mismo del Estado. No vengo a hablar de eso, pero creo que se lo mire como se lo mire, es un mal plan económico para la República Argentina. Y lo es todavía más agravadamente, es mal plan en la actual coyuntura internacional. Es un plan que depende de flujos externos, que depende del comercio, que depende de inversiones. Es un mal plan, pero además tuvo fallas graves en su aplicación. Y además estuvo jalonado y permeado por negocios privados. Yo no creo que estén dejando una vara muy alta. Creo que están dejando un desempleo muy alto, una inflación muy alta, una deuda muy alta y las condiciones económicas del país y la provincia muy abajo. Yo sé que tal vez no es lo que dicen algunos analistas, pero se aplica una frase que se me ocurre citar de Jauretche. Jauretche decía: si el sombrero existe, solo se trata de adecuar la cabeza al sombrero. Que éste ande o no es cosa de la cabeza, no del sombrero. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es mirar la realidad, porque es la única verdad que tenemos por delante. No el sombrero, sino la cabeza. Y ahora quiero decir que buena parte de este análisis, de este trabajo de campo, del resultado de la transición que ha sido muy correcta, que nos han proporcionado datos, gran parte de esa información va a estar reflejada en un documento que se publicará en los próximos días. La información que remite a la situación de la provincia de Buenos Aires. Yo diría una radiografía del estado actual de la provincia de Buenos Aires. Hoy no voy a dedicarme exhaustivamente a repasarlo, pero sí quiero plantear algunos puntos, porque hablé de un programa económico y ahora voy a hablar de la provincia. Miren, diputadas, diputados, senadores, pueblo de la provincia, este programa económico, como todo programa económico, como toda decisión económica, suele perjudicar a algunos y beneficiar también a otros, porque tiene sus beneficiarios. Hay sectores que se han enriquecido muchísimo, contados, pero también tiene sus víctimas. Y quiero decir que me ampara la historia en esto. Siempre que se aplicaron estos programas económicos, siempre la provincia de Buenos Aires fue una de sus principales víctimas, porque el industricidio, el predominio de la producción por encima de la especulación, la pérdida de derechos y condiciones de vida de los sectores vulnerables afecta muy especialmente a la provincia de Buenos Aires. Y eso es lo que hemos observado. Y hemos observado, lo digo porque lo voy a fundamentar, que había algunos instrumentos, no tantos, porque contra estas políticas nacionales, contra la macroeconomía, contra el dólar, la tasa de interés, el endeudamiento, es probable que un gobierno provincial no tenga todos los elementos necesarios para impedir
que los efectos hagan estragos en la estructura social y económica de la provincia. Ahora digo también que por motivos que no me toca a mí explicar, ante esta política económica nacional, la provincia de Buenos Aires se encontró con un gobierno que no protegió ni a sus sectores económicos, ni a sus sectores productivos, ni a buena parte de los y las bonaerenses. Esto lo digo desapasionadamente y lo hemos observado en el relevamiento de cada una de las áreas de gobierno. ¿Qué se podría haber hecho y qué no se hizo? Empecemos por la cuestión financiera. Simplemente se habló, y no quiero personalizar, en el gobierno saliente de que dejaban una caja de 25.000 millones de pesos. Tendremos que verlo cuando nos toque asumir la función, pero el problema, como todo el mundo sabe, no es cuánto queda en la caja, sino las necesidades y las obligaciones que hay que atender con lo que queda en la caja. Y lo que podemos decir es que esa cifra no alcanza para atender las obligaciones de los próximos 30 días de gobierno en la provincia de Buenos Aires. Las obligaciones básicas, los sueldos, totalizan entre sueldos, obligaciones de deuda, aproximadamente 40.000 millones de pesos. En los próximos 30, 35 días. A eso se agrega la deuda y el no pago de proveedores. Estimamos por 50.000 millones de pesos. Y obviamente esto es producto, y tampoco quiero adjetivarlo, de que en el último tiempo se frenaron muchísimos pagos. Se ve en la obra, se ve hasta en el alimento en las cárceles, se ve por todos lados. Se frenaron para generar, y no estoy haciendo una apreciación, simplemente digo que con esa deuda y con esas obligaciones, el monto del que se habló no es suficiente. Hay de manera inmediata una dificultad vinculada a la cuestión financiera de la provincia. Si me preguntan las causas, creo que hubo causas, obviamente, primero atribuibles a esta política económica nacional. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando vienen los planes de ajuste y austeridad, que cuando viene la época del endeudamiento extremo, de la contracción de la actividad del Estado para fomentar el empleo, la producción, la actividad económica, entonces entra la economía y el Estado en una especie de espiral descendente, como un perro que se come la cola. Se hace el ajuste, gastando menos por todos lados, se interrumpen obligaciones, necesidades, y eso genera que haya menos ingresos, menos actividad, y la menor actividad, en lugar de mejorar las cuentas, reduce la recaudación. Baja el gasto, baja la recaudación, y entonces los gobiernos, y no ocurrió solo en Argentina en varios episodios, y en este último, ocurrió en los países europeos, cuando después de la crisis de 2008 le recomendaron el jarabe amargo de la austeridad, el recorte por todos lados para mejorar la situación financiera. Más ajuste, menos actividad, menos recaudación, finalmente, lo contrario de lo que se esperaba, más déficit. Y entonces más ajuste es un círculo vicioso. Pero también creo que fue un error firmar acríticamente ese famoso consenso fiscal. Cuando digo que no se protegió a la provincia de Buenos Aires, que no se la cuidó, es porque vemos que otras jurisdicciones no quisieron. Porque restringen los recursos propios y eso tenemos. La provincia de Buenos Aires perdió en este tiempo autonomía fiscal. No los quiero aburrir con números, perdió, los publicaremos, pero perdió autonomía fiscal. Depende más de recursos externos que vienen de Nación que de sus propios recursos. Y a eso se agrega
que se le prometió a la provincia un fondo del conurbano que se iba a actualizar y no se actualizó. Pero al mismo tiempo le trasladaron los costos de los subsidios. Cuando uno hace la cuenta, se redujeron los recursos propios, se trasladaron los costos de los subsidios, no se actualizó ese fondo del conurbano, la cuenta da mal para la provincia. Los recursos, contando todo, los automáticos, la coparticipación y otros recursos que llegan a la provincia de Buenos Aires, en términos reales, cuando se los compara en 2015 y en 2019, tenemos que eran más altos en el año 2015. La provincia hoy recibe menos recursos, en todo concepto, en términos reales. Es decir, se ha enflaquecido, se ha achicado, se ha vuelto menos potente al Estado de la provincia de Buenos Aires, y eso, aunque vino acompañado de la retórica de que tocar tal impuesto, hacer tal cosa, genera actividad, genera inversión. Tenemos también lo contrario, agravado porque la provincia no tiene instrumentos y no tiene fondos para dar respuesta. Y no fue lo que pasó en toda la Argentina. La ciudad autónoma de Buenos Aires aumentó sus recursos reales, sus recursos per cápita. Quiero decir, porque muchas veces esta cuestión de la identidad política entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, se ha discutido mucho. Yo digo que en el caso de la provincia de Buenos Aires no tuvimos un efecto positivo, y lo digo como digo todas estas cosas, lamentablemente. De la misma manera que ha habido, y es necesario aclararlo ante el Parlamento, una pequeña discusión, entredicho, sobre la cuestión de la deuda. Así como en términos de recursos, en términos de déficit, tenemos una emergencia financiera. La cuestión de la deuda también es muy comprometida y muy preocupante. Miren, como la midan, como la miren, por datos oficiales de la provincia de Buenos Aires. Después empezó a tomar deuda del Tesoro con el Banco Provincia como si fuera deuda que dejó No es así. Los datos oficiales muestran que la deuda pasó de ser 9.362 millones de dólares a ser de 11.263 millones de dólares. Subió, creció un 20% en dólares en 4 años. Pero claro, esta provincia no recauda, no produce en dólares. Tenemos que afrontar compromisos en dólares con una moneda que es de la que hablaba antes, por las sucesivas devaluaciones, queridas, no queridas, imprevistas, lo que sea. La deuda en pesos se quintuplicó en la provincia de Buenos Aires. Por eso, la carga de intereses en comparación con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires pasó de 10% a 15%, cuando el gasto de capital fue menos de 5%. ¿Cómo se puede decir que con la deuda no pasó nada o que está igual? Fue una muy mala y muy ruinosa administración de la deuda de la provincia, porque también se acortaron los plazos, también deuda que era en pesos se convirtió en deuda en dólares, el 58% era en dólares, ahora el 82% es en dólares. Y lo voy a decir con una cifra muy sencilla: se acortaron los plazos de forma tal que cuando asumió el gobierno anterior tenía que afrontar compromisos en dólares, vencimientos por 5.300 millones en 4 años. Ahora esa cifra es 8.800 en los próximos 4 años. Eso es lo que tiene que afrontar la administración, el gobierno que acaba de asumir. La verdad, y esto lo entiendo yo así, la provincia terminó subordinada a ese plan de valorización financiera.
Y la verdad que eso es lo último que necesitamos para la provincia de Buenos Aires, porque ha afectado también su banco, un banco el más antiguo, un banco que preexiste a esta provincia y un banco con problemas de rentabilidad, con problemas de liquidez, con problemas de solvencia. Pero voy a dar un dato claro para que lo entienda nuestra sociedad. Se redujo la parte de los préstamos, de los créditos al sector privado, un 11% del activo del banco. Y creció un 15% la plata que está del activo puesta en títulos públicos. ¿Qué pasó con el Banco de la Provincia de Buenos Aires? No le prestó más, en la medida que lo hacía, a nuestras pymes, a nuestro sector agropecuario, y se la prestó comprándole LIC y títulos públicos al gobierno nacional. Explíquenme qué lógica tiene que la provincia de Buenos Aires, con su banco, principal tenedor del LIC, en lo financiero, en la deuda, en la cuestión del banco, está la provincia también en una emergencia, porque tenemos necesidades urgentes e imperiosas y porque hoy, como están las cosas, va a haber que, entre el Parlamento, entre la legislatura y el gobierno de la provincia, afrontar estas situaciones. Vamos a tener que encontrarle la vuelta. Espero el apoyo de ustedes y la comprensión de todos ustedes y sobre todo el apoyo y la comprensión de todos los y las bonaerenses. La situación social se conoce y tampoco voy a abundar. Hoy tiene la provincia, según estadísticas privadas estas, 5,5 millones de pobres, pero además subió, porque lo hemos visto, lo ven ustedes, la cantidad de niños que asisten a los comedores escolares. En 2017 era 17% de los niños y las niñas que asisten a comedores escolares. Luego, perdón, en el 16, 17%, en el 18, 35%. Y ahora alcanza aproximadamente el 40%. Según las estadísticas de la Universidad Católica, de la UCA, 63,6% de los niños y las niñas en el conurbano bonaerense se encuentran abajo de la línea de necesidades vinculada a la pobreza. De esto habló largo y tendido ayer nuestro presidente y dijo que hay una emergencia nutricional, alimentaria en el país. ¿Cómo no lo va a haber también en la provincia de Buenos Aires? Esto tuvo que ver con muchos programas, obviamente con la política nacional, obviamente con la situación, todo eso está bien, pero programas que se suspendieron, que se interrumpieron, que se redujeron aquí mismo en la provincia de Buenos Aires. Y esto también está vinculado con la situación productiva, lo hemos dicho porque lo creemos así en reiteradas oportunidades. La verdad es que la mejor política para terminar con las necesidades, para terminar con la vulnerabilidad, para terminar con el hambre, es dar trabajo. Lo sabía Néstor Carlos Kirchner. Y la situación del comercio y la industria en nuestra provincia, de cada una de sus ciudades, de pueblos, en todos lados, en lugares donde no ocurría, el comercio y la industria atraviesan una situación dramática. Tengo estadísticas que muestran que en 4 años cerraron en la provincia 3.300 pymes industriales, que cerraron 9.500 comercios. Y no voy a hablar mucho más, simplemente voy a decir que no son números, tengan más o menos cero. Son personas, son hombres y mujeres, niños de carne y hueso, son trabajadores y son también
empresarios, comerciantes, productores agropecuarios, pequeños y medianos. Es gente de carne y hueso, no son números. Y voy a mencionar, porque los conocemos todos, algunos casos. Algunas empresas que tenían décadas de existencia, que habían pasado varias crisis. Otras más nuevas, pero Van Gogh en Florida, cierre de planta, 200 personas en la calle. Carboclor, cierre de planta en Campana, 170. Atanor, reducción de personal. En Munro y Varadero, 140 personas. Extreme Gear, en Esteban Echeverría, 500 trabajadores y trabajadoras. Gaele, reducción de personal en Avellaneda, 300 personas. Berlop, reducción de personal en Bolívar, 100 trabajadores y trabajadoras. Metalpar, en Loma Hermosa, cierre de planta, 600 trabajadores y trabajadoras. Hemos recorrido buena parte de estas empresas en este tiempo. Hemos encontrado en la provincia de Buenos Aires a sus trabajadores y trabajadoras, Tecnoforza, Pehuajó, Frigorífico, Motomel. Estoy dando casos que son los pocos que salieron en los diarios y se hicieron públicos. Hay muchísimos más. Y también lo digo porque quiero desde el gobierno de la provincia agradecer y rendir homenaje también a los productores y a los empresarios pyme que sobrevivieron pese a las dificultades, con creatividad, buscándole la vuelta, hermanados con quienes trabajan con ellos. ¿Y qué puedo decir? ¿Qué se iba a hacer con los tarifazos? ¿Qué se iba a hacer definidos por el gobierno nacional con la tasa de interés? Había instrumentos, repito, no tan poderosos, escasos, no tan financiados, pero la gestión anterior estuvo meses con el ministerio acéfalo. No se abrieron parques industriales. Cayó la asistencia a las pymes del Banco Provincia. Ahora después voy a decir algo más concreto. Lo que quiero decir porque me surge es que todo esto que ocurrió, y es un desafío para todos nosotros y todas nosotras, no puede encontrar a un gobierno de la provincia de Buenos Aires o una legislatura distantes o ausentes. Hay que embarrarse, hay que estar, hay que acompañar, hay que contener, hay que ayudar, hay que proteger al tejido productivo. No importa lo que pase, hay que hacerlo.